Muy bien, pueden comenzar con la defensa de su trabajo final. Bueno, buenos días a todos. Nosotros somos Agustina Ollegana y Josefina Giorgetta y vamos a realizar la presentación de nuestro trabajo final de investigación para la licenciatura en fonoaudiología. El mismo se titula Autopercepción de la voz, calidad vocal y frecuencia fundamental habitual, luego de la realización de ejercicios de tracto vocal semiocluido en docentes en el año 2019. Bueno, vamos a comenzar hablando de conceptos que para nosotros fueron importantes al momento de la realización de la investigación. Vamos a empezar definiendo la voz. Faria los define en su, en su función fisiológica como la producción sonora por la acción de ciertos organismos. Es un instrumento básico de la comunicación y muchas personas además lo utilizan como herramienta de trabajo. Este es el caso de los docentes que usan su voz sin tener mucho conocimiento por periodos prolongados de tiempo. La Organización Internacional del Trabajo considera el profesorado como la primera categoría de riesgo de contraer alguna enfermedad en las cuerdas vocales. Hay muchos factores que facilitan a los docentes la aparición de estos síntomas, que pueden ser que hablan por periodos prolongados de tiempo, tienen posturas inadecuadas, tensan músculos cervicales, compiten con el ruido ambiente y la mala acústica con las que están construidas las aulas. Hay una ley de rubro laboral docente de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que dice que cuando un docente habla por más de 18 horas cátedra semanal, puede que el ámbito laboral le esté generando daño en las cuerdas vocales. Coeta expresa que los principales síntomas que suelen tener los docentes son cansancio, ronquera, fatiga vocal y hasta a veces llegar a tener carraspeo y la voz áspera. Farias habla de la prevalencia en Argentina sobre la patología en docentes y dice que si un fonoaudiólogo realiza una valoración auditiva subjetiva, el 90% de los docentes tendría una patología en las cuerdas vocales. Los docentes constituyen el porcentaje más alto de pacientes que van al fonoaudiólogo para una rehabilitación vocal. En base a todo eso que se dijo sobre la voz en los docentes, va a ser primordial el cuidado de la salud vocal en todo ese colectivo. Se van a tomar medidas de prevención, como pueden ser pautas de higiene vocal, educación vocal o ejercicios de calentamiento vocal, cuya finalidad es preparar la musculatura de los pliegues vocales antes de una actividad para evitar así el uso inadecuado o una fatiga vocal. En este sentido, se pueden incluir los ejercicios de tracto vocal semiocluido, que Marco Guzmán lo define como una serie de posturas que buscan alargar u ocluir el tracto vocal. Lo que hace el tracto vocal es que puede tomar diferentes configuraciones y de esta manera ir modificando su impedancia acústica. Con este tipo de ejercicios aumenta la impedancia acústica del mismo, modificando así el patrón de los pliegues vocales y logrando una producción con mayor comodidad. Lo que se logra es una mayor amplitud de vibración y también una aducción más suave de los pliegues vocales. Esto lo pone al tracto vocal no solo como un filtro del sonido, sino también que es capaz de repercutir sobre la fuente de manera mientras va cambiando la impedancia acústica. Ingo Titze pone dos objetivos sobre esta terapia. El primero va a ser liberar el esfuerzo de los pliegues vocales durante la fonación y el segundo va a ser aumentar la acústica o la sonoridad de lo que es el producto vocal, que se basa en la interacción de la fuente y el filtro y no en el esfuerzo de los pliegues vocales. Los ejercicios de tracto vocal semiocluido son varios y se pueden clasificar de diferentes maneras. Una de estas maneras es según el tiempo de oclusión del mismo. En este sentido vamos a tener posturas de semioclusión constantes, oscilatorias y transitorias. En este estudio en particular se tiene en cuenta un ejercicio de semioclusión constante, como lo es el ejercicio de firmeza glótica, y uno de oclusión o de semioclusión oscilatoria, que es el ejercicio de vibración de labios. En cuanto al ejercicio de firmeza glótica, podemos decir que fue desarrollado por Maravelo y busca un sistema libre de constricciones. Se basa en la oclusión parcial con la mano de la boca mientras se realiza una fonación sostenida. Y lo que hace es favorecer el cierre glótico y una resonancia aumentada y equilibrada. En cuanto al ejercicio de vibración de labios, podemos decir que es un ejercicio de doble fuente de vibración con los labios y la glotis en vibración y ambos se alimentan del mismo flujo aéreo que va a ser mediante la presión subglótica. Este ejercicio lo que hace es movilizar la mucosa y también va a reducir las tensiones musculares excesivas provocando un efecto masaje. En cuanto a los beneficios generales que nos dan los ejercicios de tracto vocal semiocluido,
tenemos cambios en los parámetros acústicos, como una disminución de las medidas de perturbación de jitter y shimmer, un aumento de la relación armónico-ruido y de la intensidad también. Además de que nos provee economía vocal basándose en esta interacción de la fuente y el filtro, y esto se va a lograr sin importar la condición vocal que tenga quien lo realice. Y además nos ofrece resultados positivos tanto en la valoración perceptiva auditiva como en la autopercepción de la voz, ya que se refiere como una voz más clara, más fácil y con mayor comodidad. En base a todo esto, se puede decir que los ejercicios del tracto vocal semiocluido sirven de modo preventivo de los problemas o los trastornos vocales. Y en esta investigación en particular se tienen en cuenta dos y se observa la voz, pero se presta especial atención en la percepción que tienen los docentes para así incentivar el cuidado de la salud vocal en su vida diaria. La pregunta problema de este trabajo fue: ¿cuál es el estado de la autopercepción de la voz, la calidad vocal y la frecuencia fundamental habitual luego de la realización de ejercicios de tracto vocal semiocluido, de vibración de labios y firmeza glótica en docentes de la provincia de Córdoba en el año 2019? El objetivo general de la investigación fue describir y comparar el estado de la autopercepción de la voz, la calidad vocal y la frecuencia fundamental habitual luego de la realización de ejercicios de tracto vocal semiocluido, de vibración de labios y firmeza glótica en docentes de la provincia de Córdoba en el año 2019. Los objetivos específicos los vamos a ir nombrando cuando hagamos el análisis de los resultados. En cuanto a la hipótesis, se definió que ambos ejercicios de tracto vocal semiocluido, vibración de labios y firmeza glótica, generan cambios positivos en la autopercepción de la voz y la calidad vocal y modificaciones en la frecuencia fundamental habitual de los docentes de la provincia de Córdoba en el año 2019. Bueno, el tipo de investigación que llevamos a cabo fue un enfoque de tipo cuantitativo transversal. La población y la muestra, la población fueron docentes de la provincia de Córdoba, la muestra fueron 46 docentes de jardín, nivel primario y secundario, de las localidades de Río Segundo y de Italo, de edades de entre 25 y 50 años. En cuanto a los criterios de inclusión, fueron participantes que sean docentes de jardín nivel primario y secundario y docentes que aceptaron participar en esta investigación. Y en cuanto a los criterios de exclusión, fueron docentes con patologías auditivas o psiquiátricas, ya que se midió la autopercepción y se hizo a través de respuestas subjetivas, docentes que estén en tratamiento fonoaudiológico de la voz, con patologías vocales orgánicas o transitando una laringitis, ya que esto puede impedir o alterar el cambio luego de la ejecución de los ejercicios de tracto vocal semiocluido. Las variables que utilizamos fueron autopercepción de la voz, calidad vocal de la fuente glótica y frecuencia fundamental habitual. La autopercepción general de la voz se puede definir como una valoración subjetiva de la calidad vocal por parte del mismo docente, teniendo en cuenta un punto de vista de general global, físico, mental y social. Es la descripción subjetiva y personal de las sensaciones y las cualidades de su propia voz, medidas por el mismo docente. Los indicadores fueron autopercepción general de la voz, utilizamos para medirlo el instrumento de la escala análogo-visual, el disconfort del tracto vocal, utilizando como instrumento la escala de disconfort del tracto vocal. En cuanto a la segunda variable, calidad de la fuente glótica, Maravelló lo define como un concepto que nos permite describir características de la voz y diferenciar una voz alterada de una voz normal. Es un concepto bastante ambiguo, por lo cual se requieren diversas escalas para poder cuantificarla. En esta investigación, el indicador fue el grado de afección de la voz, que se tomó mediante la escala Herbass. Y la última variable, frecuencia fundamental habitual, que representa el número de veces que los pliegues vocales se abren y cierran por segundo. El indicador fue cualquier valor que sea medido en Hertz y se tomó mediante el software VoiceTools. Los instrumentos utilizados fueron los siguientes. Primero, el docente tenía que completar una ficha de datos. Después, la escala análogo-visual, que se utiliza en el área de la salud para mensurar fenómenos subjetivos como dolor, ansiedad, fatiga. Es una línea horizontal donde el docente, en este caso el docente, le pone un puntaje a un parámetro específico, que en este caso fue qué puntaje le pone usted a su voz. Después usamos el disconfort del tracto vocal, que busca identificar la autopercepción sensorial del malestar del tracto vocal utilizando 8 descriptores, que son picazón, inflamación, ardor, opresión, dolor, nudo en la garganta, sequedad e irritación. En cuanto a la escala Herbass, que fue propuesta por Hirano, se utiliza para determinar la calidad vocal a un nivel glótico o de la fuente glótica. Abarca 5 parámetros: grado para indicar el grado de afección de la voz, soplosidad,
ronquera, tensión y astenia. Y lo ubica dentro de 4 categorías según la severidad, que van a ir de un puntaje del 0 al 3 y es normal, leve, moderado y severo. Y en cuanto al software Voice Tools, en esta investigación en particular se utilizó su aplicación a través de un teléfono celular y es un analizador de la voz que nos aporta información sobre parámetros acústicos y en esta investigación en particular se utilizó para medir la frecuencia fundamental habitual. La intervención y el procedimiento llevado a cabo fue el siguiente. Primero se le dio al docente el consentimiento informado y la ficha de datos. Si aceptaban participar del estudio y si cumplían con los criterios, se dividía la muestra en dos. 23 docentes que realizaban el ejercicio de firmeza glótica y 23 docentes que realizaban el ejercicio de vibración de labios. Antes de la realización de cada ejercicio determinado, se le pedía al docente que realizaran un conteo del 1 al 5 y después que emitieran una vocal sostenida en un tono cómodo. Ahí se le entregó en la escala de disconfort tacto vocal y la escala análogo visual. Mientras nosotros lo que hicimos fue utilizar para medir la calidad la escala Herbace, utilizando los 3 primeros parámetros, que fue el grado de afección general de la voz, ronquera y sublucidad, y utilizamos el Voice Tool para medir la frecuencia fundamental. Luego de todas las mediciones se procede a la ejecución del ejercicio de tracto vocal semiocluido que le corresponde a cada docente. Previamente se le ofrece una descripción del ejercicio y se le da el modelo correcto y todos los docentes realizan un modo de prueba. Después comienzan las series, que son de 3 repeticiones y un descanso durante 12 minutos. Pasado ese tiempo, los docentes vuelven a realizar el conteo numérico y la fonación sostenida y se vuelven a realizar todas las mediciones que se hicieron previamente, midiendo cada variable, autopercepción de la voz, con la escala análogo visual y la escala del disconfort del tracto vocal, calidad vocal, con la escala Herbace, teniendo en cuenta los primeros 3 parámetros, y frecuencia fundamental habitual mediante el software Voice Tools. Bueno, ahora vamos a presentar los datos y el análisis de los resultados. Acá en el siguiente gráfico se puede ver que fueron 100% de sexo femenino los participantes. La edad promedio de los docentes que realizaron el ejercicio de vibración de labios fue de 36,78 y de 39,39 fue por la edad promedio de los docentes que realizaron el ejercicio de firmeza glótica. El primer objetivo específico planteado fue identificar el estado de la autopercepción de la voz de los docentes pre-realización de los ejercicios de tracto vocal semiocluido, de vibración de labios y firmeza glótica. Como resultado fue la autopercepción general de la voz. En el ejercicio de vibración de labios fue un promedio de 5,09, 15,04 fue el disconfort de tracto vocal en la dimensión frecuencia y en la dimensión intensidad 18,39. El ejercicio de firmeza glótica, 4,52 fue el promedio de la autopercepción general de la voz. El disconfort de tracto vocal en la dimensión frecuencia fue 12,04 y 15,83 la dimensión intensidad. En cuanto al segundo objetivo específico, que fue identificar el estado de la calidad vocal de la fuente glótica en los docentes pre-realización de los ejercicios, se obtiene un valor medio para el grado de afección de la voz, que es el primer indicador, es el primer parámetro de la escala Herbace. Se tiene en cuenta solo este, porque diversas investigaciones lo incluyen como el más consistente y fiable. Tanto para el ejercicio de vibración de labios como para el de firmeza glótica se obtiene un valor medio de 1,7. En cuanto al siguiente objetivo, que fue identificar el valor de la frecuencia fundamental habitual en los docentes pre-realización de los ejercicios de vibración de labios y firmeza glótica, se obtuvo para el ejercicio de vibración de labios una media de 189,4 Hz, mientras que para el ejercicio de firmeza glótica 180,96 Hz. En cuanto a otro objetivo, que fue identificar el estado de la autopercepción de la voz post-realización de los ejercicios de tracto vocal semiocluido, de vibración de labios y firmeza glótica, la autopercepción general de la voz en el ejercicio de vibración de labios fue de 3,26, 15,04 fue el disconfort de tracto vocal en la dimensión frecuencia y en la intensidad 12. En el ejercicio de firmeza glótica, la autopercepción general de la voz fue de 2,39, 12,04 fue el disconfort de tracto vocal en la dimensión frecuencia y en la intensidad 5,09. En cuanto a identificar el estado de la calidad vocal de la fuente glótica post realización de los ejercicios, se obtuvo para el indicador grado de afección en el ejercicio de vibración de labios una media de 1,6 y para el ejercicio de firmeza glótica una media de 1,35.
En cuanto al valor de la frecuencia fundamental habitual, luego de la realización de los ejercicios, para el ejercicio de vibración de labios se obtuvo una media de 193,11 Hz y para el ejercicio de firmeza glótica una media de 190,4. En cuanto al último objetivo específico, que fue analizar y comparar el estado de la autopercepción de la voz, la calidad vocal de la fuente, la frecuencia fundamental habitual, pre y post realización de los ejercicios de tracto vocal semiocluido, de vibración de labios y firmeza glótica, tenemos en cuanto a la primera variable, autopercepción de la voz en el ejercicio de vibración de labios, para el primer indicador, autopercepción general de la voz, una media de 5,09 pre-realización y luego de la realización una media de 3,26. En cuanto al disconfort del tracto vocal en la dimensión frecuencia, tenemos una media de 15,04, no se observa ninguna modificación luego del ejercicio, y para la dimensión intensidad pasa de 18,39 a 12. En cuanto a la autopercepción de la voz del ejercicio de la firmeza glótica, tenemos en la autopercepción general de la voz una media de 4,52 y luego de la realización una media de 2,39. En cuanto al disconfort del tracto vocal de la dimensión frecuencia, tenemos una media de 12,04 y en la dimensión intensidad tenemos de 15,83 pasa a 5,09 luego de la ejecución del ejercicio. Como se observa, el disconfort del tracto vocal de la dimensión frecuencia no sufre ninguna modificación luego de la realización del ejercicio. Esto podría deberse a que la toma fue inmediatamente después de la ejecución del ejercicio y podría ser una de las razones de por qué el puntaje no se modifica o la frecuencia de la sintomatología no se modifica. Por esta razón, en el análisis estadístico no se tuvo en cuenta. En la otra variable que fue calidad, en la comparación pre y post realización de los ejercicios, se puede ver que el grado de afección de la voz en el ejercicio de vibración de labios disminuye de 1,7 a 1,6 y en el ejercicio de firmeza glótica igual, el grado de afección de la voz disminuye de 1,7 a 1,35. La frecuencia fundamental habitual, comparando pre y post realización de los ejercicios, en ambos ejercicios hay un aumento de la frecuencia fundamental. En el ejercicio de vibración de labios aumenta de 189,4 a 193,11 y en el de firmeza glótica aumenta de 180,96 a 190,4. En cuanto al análisis comparativo estadístico, se realizó la prueba test-student para muestras relacionadas. Lo que nos permitió esta prueba es comparar los valores pre y post de cada variable, ya que lo que nos permite es comparar los mismos elementos tomados en condiciones o contextos diferentes. Previamente se realizaron las pruebas de distribución normal de la muestra y se hizo todo con un nivel de confianza del 95%. Para el ejercicio de vibración de labios, en la primera variable autopercepción de la voz, en ambos indicadores, autopercepción general de la voz y disconfort del tracto vocal en la dimensión frecuencia, se obtiene un p-valor de 0,0001 menor a 0,05. En cuanto a la calidad vocal de la fuente glótica, para el indicador grado de afección de la voz, un p-valor de 0,32, y en cuanto a la frecuencia fundamental habitual, el valor fue de 0,1417. En cuanto al ejercicio de firmeza glótica, tenemos para la primera variable también que ambos indicadores, su p-valor fue de 0,0001, y en cuanto a la calidad vocal de la fuente glótica, en el grado de afección de la voz tenemos 0,0052 y en la frecuencia fundamental habitual 0,02. La prueba test-student se arroja qué datos fueron significativos estadísticamente, hubo cambios significativos estadísticamente y cuáles no. Acá se puede ver según cada variable, como autopercepción de la voz, hay cambios significativos estadísticamente en ambos ejercicios de vibración de labios y firmeza glótica, y en la variable de calidad vocal de la fuente glótica y frecuencia fundamental habitual, los cambios fueron significativos estadísticamente solo en el ejercicio de firmeza glótica. En cuanto a la discusión, en la primera variable, autopercepción de la voz, en esta investigación se observaron cambios, ya que disminuyeron los valores de la autopercepción general de la voz y también la intensidad del disconfort del tracto vocal, lo cual acredita una disminución de las sensaciones del malestar del tracto vocal.
Otras investigaciones también vieron lo mismo, por ejemplo, en una investigación de Crisman que aplicó en docentes el ejercicio de Finger-Kazoo, que Maravelo indica que da resultados similares al de firmeza glótica. Se observó una reducción tanto de la frecuencia como de la intensidad y la sintomatología del tracto vocal, y también una disminución de la autopercepción negativa de la voz. En cuanto a un estudio que realizó Guzmán con un ejercicio de doble fuente de vibración, también se observaron disminución en los puntajes de la escala del disconfort del tracto vocal, y otras investigaciones reportaron efectos positivos como una voz más clara y fuerte. La calidad vocal, después de la realización de esta investigación, hubo cambios positivos. Después de la realización de la escala Herbace, el puntaje disminuyó, donde se observaron efectos positivos en la voz de los docentes, y esto se puede corroborar también con otra investigación, como una de Cole Barragán, que lo realizan docentes que tuvieron parálisis, en personas que tuvieron parálisis recurrenciales, y hubo efectos positivos en la percepción de la voz, hasta llegar a tener una Herbace con un puntaje a 0, que sería voz normal. Y hay otro estudio, como uno de Sampaio, donde también, utilizando el ejercicio de tubos de resonancia, la calidad vocal con la escala Herbace es positiva. La frecuencia fundamental, luego de la realización de nuestra investigación, nos aporta que aumenta la frecuencia fundamental, y Guzmán en un estudio corrobora lo mismo y explica que puede ser por un descenso del formante 1, de modo que la producción de la frecuencia fundamental la genera más fácilmente cerca del formante. En cuanto a la fortaleza de esta investigación, fueron los ejercicios elegidos que resultaron de fácil aplicación, y también la observación de la autopercepción de la voz de los docentes, ya que nos permite entender mejor la relación que tiene el docente con su voz. Las debilidades que tuvimos en la investigación fueron que los instrumentos dependían de la percepción de las personas, el uso de la escala de disconfort del tracto vocal pasaba con algunos docentes que le costaba diferenciar un síntoma de otro, y el tamaño y género de la muestra que no nos permite generalizarlo. Se concluye entonces que hay cambios positivos en el estado de la autopercepción de la voz luego de la realización de los ejercicios de vibración de labios y firmeza glótica, ya que los docentes indicaron modificaciones y disminuyó la intensidad de las sensaciones del malestar como irritación o sequedad. El estado de la calidad vocal, luego de la realización de la investigación, evidenció una mejora en ambos ejercicios de tracto vocal semicluido, mermó el grado de afección de la voz, y parámetros de la Herbace, como se persigue ronquera, disminuyeron su severidad. Y en cuanto a la frecuencia fundamental habitual, en promedio general en los docentes, luego de la realización de los ejercicios, aumentó. Si bien se produjeron cambios en ambos ejercicios en cuanto a la variable calidad vocal de la fuente como en la frecuencia fundamental habitual, ya que esto se ve en los gráficos comparativos, en cuanto a la estadística, estos solo fueron significativos en el ejercicio de firmeza glótica. Se puede concluir que ambos ejercicios, con tracto vocal semicluido, producen cambios cualitativos en la voz luego de la realización de los mismos, se generan modificaciones de carácter positivo en la autopercepción de la voz, la calidad vocal de la fuente glótica, y hay un aumento de la frecuencia fundamental habitual de los docentes, confirmando la hipótesis de nuestra investigación. Muchas gracias. ¿Dejo de compartir? Sí, sí.